Bienvenidos, hermanos, a su programa Rostros de Fe. Qué bueno volvernos a encontrar para continuar esa búsqueda de una comprensión mayor de nuestra fe cristiana. Nosotros todos tenemos fe. Los sacerdotes estamos encargados de proclamar esa fe ante la gente, pero no es exclusivo nuestro. Todos tenemos que expandir nuestra fe. La fe nos la regaló el Señor, pero no para que la guardemos en un estuche bonito, sino para que nosotros la expandamos por el mundo entero. Recuerden el mandato del Señor: vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio a toda la creación. ¿Y quién tiene que ir al mundo entero a anunciar el Evangelio? Todos los que recibimos ese don maravilloso de la fe. Por eso entonces estamos con este programa, con el Padre Guillermo, desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la Dalia, en Marinilla, llevándoles un poco de conocimiento sobre el tema del catecismo de la Iglesia Católica. Y el catecismo de la Iglesia Católica empieza por nuestra profesión de fe: creo y creemos, como lo estuvimos explicando en capítulos anteriores. Hoy ya estamos acercándonos al texto bíblico, a la Biblia como libro. Y vamos a trabajar en este ratico de hoy en el conocimiento más cercano de la palabra de Dios, más tratándose del mes de la Biblia, que es el mes de septiembre, y de estar muy próximos a la fiesta de San Jerónimo, el patrono de los estudios bíblicos, que es el 30 de este mes de septiembre. Por eso entonces los invitamos a introducirnos en el texto bíblico para tratar de conocer mejor la Sagrada Escritura. Y como les habíamos prometido, entonces hoy vamos a tener la Biblia en la mano, porque vamos a tratar de irles mostrando a partir del canon que la Iglesia nos ha dicho que es los libros que nosotros debemos de creer, que son 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Vamos a ir dando un paso, poco a poco, siguiéndonos un poco de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que nosotros lo llamamos este pequeño libro de oro. Había un sacerdote en el seminario, o un profesor del seminario, que decía que esto es oro en polvo, y muy especialmente a través de la palabra de Dios, que Monseñor también nos va a ir explicando, vamos a ir trabajando un poquitico en lo que nosotros conocemos el canon en que la Iglesia cree, o en los libros que la Iglesia cree. Y un poco también vamos a diferenciar algunos libros que nuestros hermanos separados no los aceptan, para que ustedes algún día tienen en sus manos alguna Biblia en la cual no encuentran algunos libros o algunos textos, sepan diferenciar por qué son o por qué no son, y por qué son importantes o por qué no son importantes. Así sea por cultura general, es muy bueno que nosotros conozcamos, aunque afortunadamente ya hemos dado pasos muy grandes. ¿En qué sentido les hablo esto? En que ya muchas iglesias cristianas también han editado Biblias con los libros que acepta nuestra Iglesia Católica, de tal manera que podemos decir nosotros que en el comercio hay Biblias que no tienen ninguna diferencia. Las únicas que nosotros podemos decir que se tienen como diferentes son las que ellos utilizan para el estudio propio de la Iglesia, pero normalmente las Biblias en común normalmente tienen el canon católico. Entonces, Monseñor nos va a enumerar partes de la Biblia y justamente cómo está más o menos dividida, para que nosotros comprendamos mejor. Sí, el canon de que habla el Padre Guillermo es precisamente la norma que hace posible entender que un libro es divinamente inspirado o revelado por Dios, que el autor sagrado era alguien a quien Dios escogió para comunicar la verdad a sus hermanos. Si otras iglesias los aceptan o no los aceptan,
eso no tiene que preocuparnos a nosotros. Nosotros tenemos nuestra Biblia, los 72 o 73 libros de que nos hablaba el Padre, y nos confiamos al magisterio de la Iglesia, que fue el que definió el canon de las Escrituras, es decir, cuántos libros son y cuáles libros son y cómo se llaman esos libros y más o menos en qué época fueron escritos y quiénes son sus autores humanos. Porque recordemos una vez más que el autor principal de la Escritura es el Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos a buscar la lista de los libros que llamamos canónicos, es decir, los libros que ha aceptado la Iglesia como divinamente inspirados, como divinamente revelados, nos vamos a encontrar con dos grandes partes, que ustedes las conocen muy bien: el Antiguo Testamento o Antigua Alianza y el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza. Es decir, dos grandes partes que abarcan toda la historia de la salvación, desde Abraham hasta la visión del Apocalipsis que tuvo el apóstol Juan y que nos dejó escrita en ese libro, el Apocalipsis. El primer libro de la Biblia, entonces, el que abre la Biblia, se llama el Génesis. Génesis quiere decir principio, y así empieza la Biblia. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Principio. O sea que la Biblia inicia, podríamos decir, como una cosa obvia. La Biblia inicia por el principio. La Biblia inicia con el Génesis, que es el comienzo de la revelación de Dios. Y termina con el Apocalipsis, que es un escrito de San Juan después de la resurrección de Cristo, por allá hacia el año 100 de nuestra era, en que dejó escritas unas visiones o revelaciones especiales que él tuvo sobre el cielo y sobre la vida eterna. De manera que empecemos siempre a considerar la Biblia por el principio, por el Génesis, y a considerar que el último libro es el Apocalipsis. Entonces dijimos que son dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cada una de esas partes tiene una cantidad de libros. El Antiguo Testamento 46 o 47, perdón, 45 o 46, y el Nuevo Testamento 27 libros. Bueno, como Monseñor les explicó, ahí hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y tenemos que saber que la Iglesia siempre ha dicho que el Nuevo Testamento plenifica el Antiguo Testamento. Nunca vamos nosotros a escuchar que es más importante el Antiguo o el Nuevo Testamento, o que es más importante este texto o este otro texto. El uno al otro va iluminando, de tal manera que podemos nosotros decir plenitud. ¿En qué sentido? Miramos, digamos, libros del Antiguo Testamento o citas del Antiguo Testamento. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, mire que nos va hablando, diríamos nosotros, cuando nos habla de ese mandamiento del amor, cómo debemos de vivirlo. Antiguamente se decía, no comáis carne de animales, en fin, o de cerdo, en fin. En el Nuevo Testamento nos va a decir a nosotros, es nada que entra al hombre hace impuro al hombre. Lo que hace impuro al hombre es lo que sale del corazón de los hombres. Ahí nos va hablando todo esto. Entonces, vamos a mirar y vamos a echarle una miradita antes de entrar más a fondo de cada uno de los libros, propiamente cada uno de los bloques. Vamos a hablar del Pentateuco, después de los libros históricos, proféticos. En el Nuevo Testamento vamos a hablar de los 4 evangelios, de las cartas de San Pablo, en fin, para que ustedes puedan ir hojeando la palabra de Dios en sus casas y podamos nosotros seguir y tengamos una visión clara dónde están cada uno de esos libros. Entonces, Monseñor nos va a ir hablando de los bloques
que contiene la palabra de Dios, los principales bloques que contiene la palabra de Dios, o en lo que están divididos, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde vamos a hablar también cómo está dividido este Nuevo Testamento, o cómo está clasificado ese Nuevo Testamento. Sí, muy bien. El primer bloque de libros del Antiguo Testamento, miremos un poco el Antiguo Testamento primero, es el Pentateuco. Son 5 libros. Penta es una expresión que quiere decir 5. Por ejemplo, cuando se dice que es pentacampeón, 5 veces campeón. Y entonces son 5 libros, los primeros escritos de la Biblia, que nos traen los comienzos de la historia de nuestra salvación. ¿Cuáles son esos 5 libros? Son Génesis, que ya mencionábamos ahora, quiere decir principio. En el principio existía el Verbo y el Verbo era Dios y era San Juan. El Éxodo nos cuenta la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto y su peregrinaje a través del desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida, dirigidos por Moisés. Ese es un libro de mucha importancia en la Biblia. De hecho, es el que más utilizamos en la Cuaresma para ir conociendo mejor cuáles son las razones de nuestro caminar cristiano. El tercero es el Levítico. Los levitas eran los sacerdotes del pueblo propiamente. El Levítico da ante todo normas para el culto, cómo deben ser los cultos que ellos hacen, los sacrificios que ofrecen a Dios, cómo deben ser las vestiduras de los sacerdotes judíos, cómo y dónde se desarrollan los ritos especiales para con Dios. El Levítico es un libro santo, un libro sagrado que tiene que ver con las cosas sagradas, con las cosas santas. Luego está el libro de Números, que es más un censo que se realizó entre la población para conocer cuáles eran las familias que habían salido de Egipto y ahora estaban en la tierra prometida. Y el Deuteronomio, o segunda ley, que recoge los principales mandamientos de Dios para con todos los hombres y que explica cómo debe ser el comportamiento de los judíos que acaban de llegar a la tierra prometida. Esos 5 libros se atribuyen a Moisés, como si él los hubiera escrito. Ciertamente él no es el autor material de esos libros, pero sí es el gran inspirador de esos libros, el que los enseñó a los israelitas y los fue poniendo como modelo de vida para los que tenían la salvación entre sus manos. Tenemos otros libros, y no solamente tenemos el Pentateuco, tenemos el libro de Josué, Jueces, Ruth, los libros de Samuel, los 2 libros de Samuel, los libros de Reyes, primero y segundo de Reyes, los libros de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Macabeos, Jos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, que son los que conforman el Antiguo Testamento. Y de eso tenemos nosotros 5 libros que decimos nosotros que no fueron aceptados por los hermanos protestantes, que son Tobías, Judith, Esther, los 2 libros a los Macabeos, el libro de Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Son los que nosotros no encontramos dentro del canon de nuestros hermanos separados, pero que, vuelvo y lo repito, como lo decíamos ahora, la Iglesia lo reconoce como inspirados y lo conoce como parte de la Biblia. Dentro de todos estos bloques, Monseñor nos hablaba del primer bloque, que era lo que nosotros conocemos como el Pentateuco,
pero Monseñor va a distinguir un poco lo que eran los libros proféticos como tal. ¿Cuáles eran esos libros proféticos que nosotros creemos que contiene la palabra de Dios? Sí, entonces el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, que abarcan desde la creación del mundo hasta el establecimiento del pueblo en la tierra prometida, en Canaán. Después de esos están los libros que llamamos históricos y narrativos. Son libros que van contando más bien la historia del pueblo de Israel, los reyes, los jueces, las dificultades que tuvieron para establecerse en la tierra, las luchas, hay muchas guerras allí en ese proceso de establecimiento en la tierra. Y esos libros históricos y narrativos son los siguientes: Josué, Jueces. Josué, ¿quién era? Josué fue el que sucedió a Moisés en la dirección del pueblo cuando Moisés murió. Recuerden que Moisés se murió antes de llegar a la tierra prometida. No tuvo la fortuna de recibir esa tierra para él y para sus descendientes, para su pueblo. Y entonces dejó encargado a Josué, que fue el que logró entrar al pueblo hasta la tierra prometida y liderar la primera parte de la conquista. Luego están los jueces. Ahí están personajes muy importantes como Samuel, como Sansón, Gedeón y otros jueces importantes. Está el libro de Ruth, una pequeña novelita medio histórica, medio ficticia, sobre un tema de la descendencia en Israel. Los 2 libros de Samuel. Samuel fue un gran juez del pueblo de Israel, lo dirigió durante algún tiempo, cuando todavía no tenían reyes, él fue el encargado de ungir al primer rey. Están los 2 libros de los reyes, que nos dan la historia de David, Salomón, Gedeón y todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel. Están los 2 libros de las crónicas, que nos cuentan historia también del pueblo. Y finalmente los libros de Esdras y Nehemías, que eran como 2 sacerdotes encargados de unir al pueblo en torno al culto de Jerusalén. Esos son lo que llamamos libros históricos o narrativos. Son de un estilo narrativo, como de historia, tienen fechas, tienen personajes del Antiguo, del Testamento, de los otros pueblos, etc. Y luego viene lo que se llama la narrativa bíblica. Unos libritos, de esos hay varios que no aceptan los hermanos separados, que nos leyeron el padre Guillermo. Son Tobías, Judith, Esther y los 2 libros de los Macabeos. Son personajes importantes que hacen una especie de novelitas. La novela de Tobías y su curación después por el arcángel Rafael. La novela de Judith y su asesinato del capitán del ejército asirio. La novela de Esther, que es una pequeña crónica sobre un exterminio de los judíos. Y los libros de los Macabeos, que ya son muy al final del Antiguo Testamento, en las guerras de ocupación que tuvieron que liberar ellos cuando los griegos y los romanos se tomaron el poder en Israel. Luego siguen los libros proféticos, que ya lo mencionó el padre Guillermo. Hay 4 de ellos que se llaman profetas mayores, que son más extensos y más importantes en la reflexión de fe, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, los 4 profetas mayores. Repetimos, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego los otros profetas menores, que son ya libros más cortos, como Jonás, como Joel, como Abdías, como Nehemías, Habacuc, etc.
ya libritos más pequeños, más cortos, hasta llegar al último del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Ese fue ya el último libro profético antes del Nuevo Testamento. Y luego hay unos libritos que se llaman sapienciales o poéticos, que son libros de sabiduría, llamémoslos así. Son poesía, muchos de ellos son poesía y poesía muy bonita, como la que trae, por ejemplo, el Cantar de los Cantares. ¿Cuáles son esos libros? El libro de Job, que afronta el problema del sufrimiento humano tan de frente. El libro de los Salmos, todos los días nosotros leemos los Salmos en la Santa Misa y todos participamos de ellos. Libro de los Proverbios o escritos de sabiduría, igual el Eclesiastés o Coelet, que se llama también, el libro del Eclesiástico, el libro del Cantar de los Cantares y el libro como tal de la sabiduría. Esos son los libros que componen el Antiguo Testamento. Bueno, como ustedes mismos se dan cuenta, toda la riqueza de la palabra de Dios. Esto era como lo que nosotros llamamos un abrebocas, pero mire que solamente hemos alcanzado a hablar un poquitico del Antiguo Testamento. En el próximo programa nos vamos a dedicar todo el Nuevo Testamento, donde vamos a tomar los 4 evangelios, que es el centro para nosotros los cristianos, diríamos nosotros es la plenitud de toda la palabra, y luego vamos a escuchar esas hermosas cartas de San Pablo y lo que nosotros llamamos después las cartas católicas. Ya luego enumeraremos cada uno de los libros que componen, los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Les agradecemos de todo corazón que pongan tanta atención, que estén previstos o abiertos a que Dios a través de su palabra les hable, y pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine a nosotros que seguimos conduciendo este programa con tanta alegría para llegar a ustedes. Y les contamos que esta semana vamos a hacer un concurso bíblico para que todos los que quieran responderlo retiren en el despacho el cuestionario, lo respondan y luego entre los que mejor lo respondan vamos a rifar una Biblia de lujo, de esas que mantienen en las casas en un atril muy elegante. Sobre todo para que el concurso, para que nos familiaricemos más con la palabra de Dios. A Safari Televisión y a cada uno de ustedes que estuvieron atentos a este programa, un saludo muy especial y gracias por darnos la oportunidad de llegar a ustedes a través de tan importante medio de comunicación. Un feliz y santo día.